Qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque si usted y yo, hermano, nos ponemos, vamos a decir así como se dice comúnmente, ¿verdad? En los pies, en los zapatos, hermano, de esa iglesia, usted y yo nos damos cuenta que estamos viviendo, hermano, unos tiempos distintos, tiempos de libertad, hermano, donde el evangelio puede ser predicado con una libertad. Ahí en la esquina, ¿verdad? Ir a predicarle a un vecino, etcétera. Estudiar nuestra Biblia, hermano, la palabra con libertad. Pero imagínense, hermano, la situación de aquella iglesia, hermano, que tenían que andarse cuidando las espaldas, que no sentían esa libertad, hermano, de reunirse, hermano, a cantar, de reunirse a orar, de reunirse, hermano, para estudiar, hermano, las escrituras, sino que sentían esa acechanza continua de que podía, hermano, caer la autoridad sobre ellos, hermano, y hasta ahí, a su nombre. Pues ahí esos hermanos fueron fortalecidos a la fe, a su nombre. Usted puede ver, hermano, en la historia, ¿verdad? En la historia de la iglesia, hermano, las conocidas catacumbas. Amén. Que son esos lugares, hermanos, subterráneos, que eran como túneles subterráneos, hermano, cuevas. Ahora de las más conocidas están allá en Petra, que es en piedra. Y que, hermano, usted ve, hermano, esos túneles donde ellos vivían, donde ellos, hermano, tenían sus comunidades, donde ellos comían, donde ellos, hermano, hacían todo, debajo de la tierra, en la oscuridad, huyendo, hermano, de la tremenda y terrible persecución. Hoy día en la ciudad de Roma hay todavía, hermanos, también en Roma hay esos indicios arqueológicos, hermano, ¿verdad? Y ver, hermano, uno ve ese tipo de cristianismo de ese tiempo, hermano, y uno dice, bueno, hay mucho que aprender de la iglesia primitiva, ¿verdad? A su nombre. Porque si acaso usted y yo, lo más que llegamos, hermano, es una persecución de que nos critiquen, ¿verdad, hermano? Que nos vean mal, que nos critiquen, que nos digan este cristiano, esta cristiana, este joven, a lo más que quizá podemos decir es que se ríen de nosotros, que nos digan a locos, pero hasta ahí. Pero aquella iglesia no, hermano. La vida de ellos dependía, su vida dependía, hermano, pues de Dios, ¿verdad? Pero de que, hermano, no los fueran a encontrar, de que no fueran a ser localizados, de que no fueran a ser tomados presos, de que no fueran a ser, hermano, llevados, hermano, frente a las autoridades, que no fueran echados a los leones, que no fueran. Qué tremendo, ¿verdad? A su nombre. Porque hoy día, por ejemplo, en otros países sí es difícil, es complicado, hermano, ser cristiano. Aleluya. Y estamos contextualizando esto porque, hermano, el tema es la visión cristiana de las pruebas. ¿Cómo veía la iglesia y cómo tenemos que ver nosotros la experiencia cristiana de la lucha, de la batalla, de la prueba? A su nombre. Y yo lo veo, hermano, en las cartas, al menos en lo que he leído, que la iglesia, hermano, de aquel tiempo se había andado quejando, que se quejara, ¿verdad? Sino al contrario, vemos hombres, mujeres, siervos de Dios, hermano, que eran perseguidos, que eran golpeados, que eran vituperados, y que aún en medio de eso glorificaron a Dios. No hay comparación de lo que ellos tuvieron y de lo que nos pasa a nosotros ahora. No hay comparación. Por eso, hermano, es una hermosa enseñanza, ¿verdad?, que tenemos de parte de Dios al estudiar, hermano, a estos primeros creyentes. ¿Sí? A su nombre. El punto número 1 dice las pruebas de la experiencia cristiana. ¿Sí? Las pruebas en la experiencia cristiana. Inciso A, una experiencia paradójica, o sea, opuesta, ¿verdad? Vamos a estar viendo en Santiago capítulo 1, versículo 2
y 3. Vamos a pedir a Checo si nos ayuda a leer. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened de sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Dijimos que esta carta está dirigida al pueblo, hermano, que estaban dispersos, que estaban desterrados, que andaban, hermano, fuera de Jerusalén, que estaban, hermano, en esa persecución, en ese rechazo continuo. ¿Sí? Pero vemos también, hermano, que en medio de todo eso, Dios siempre tiene una palabra de aliento para el pueblo. ¿Verdad que sí? A su nombre. Usted recuerda, por ejemplo, al profeta Elías cuando andaba huyendo de Acab y de Jezabel. Y andaba por allá, era temeroso, y entre las cuevas y entre los lugares, diferentes lugares, huyendo. Pero Dios tuvo una palabra de aliento para él. Aleluya. A su nombre. Así, hermano, de la iglesia, ¿verdad? De este tiempo, hermano, recibió el aliento de parte de Dios para que pudieran caminar y seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la persecución. Así igual nosotros, hermano. Tenemos luchas distintas, pruebas, batallas. Pero usted y yo no podemos decir, ay, es que Dios no me ha hablado. No, Dios está hablando, habla en todo tiempo. Dice la Biblia que Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Aleluya. ¿Verdad que sí? Dios habla en todo tiempo, mi hermano. Aunque a veces quizás estamos atribulados, estamos pasando por lucha, por alguna batalla, por alguna prueba. Y no quiere decir que Dios nos esté hablando. Quizá, hermano, porque hermano, estamos tan ensimismados, tan en nosotros mismos, que no logramos escuchar la voz de Dios. Pero Dios está hablando y habla en todo tiempo. A su nombre. Aleluya. Gracias, Dios. Mire, ¿qué dice? Vamos a ver Romanos capítulo 5. Le voy a pedir a todos los hermanos que vamos a Romanos capítulo 5. Aleluya. A su nombre, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Qué dice, hermano? Y no solo esto, sino que también nos rodeamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A su nombre. Aleluya. Si esto lo relacionamos con el segundo versículo, allá en la epístola de Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santo. Dice que nos gocemos, o sea, que tengamos alegría Aleluya. cuando nos encontremos, hermano, en diferentes, en distintas pruebas. Porque a veces no es solamente una prueba que nos llega a nuestras vidas, hermano. A veces llegan diferentes y una tras otra. A su nombre. Pero ¿será posible, hermano, el gozarnos, el fortalecernos en medio de la prueba? Dice el Señor que sí es posible. A su nombre. Ahí es, hermano, donde somos probados. Ahí es, hermano, donde nuestra fe, dice, es probada y es encontrada más hermosa que el oro. A su nombre. Entonces dice: hermanos míos, tengan. Esta es la palabra del verbo tener, es como decir, ténganlo ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Tengan un sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No por la prueba en sí, no porque ahí estamos pasando por lucha, por necesidad, por angustia, no.
sino porque sabemos que, hermano, de la prueba, después de la prueba, viene un fruto. Viene un fruto, o sea, eso tiene un fruto, tiene un porqué, tiene un motivo, que a lo mejor en el tiempo, en el momento no logramos entender, ¿verdad? Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy pasando por esto? No entendemos, o sea, nuestra mente natural humana no logra entender ciertas cosas en el momento de la lucha, en el momento de la prueba. Pero Dios, hermano, siempre tiene un propósito. Lo que Dios hace y permite, hermano, siempre tiene un porqué y una razón de ser. Y Él sabe que, a su nombre. Pero aquí sí nos dice la palabra en el versículo 3, que la prueba de nuestra fe va a producir, ¿qué? ¿Qué va a producir en usted, en mí? Paciencia. Nos va a hacer, hermano, creyentes más perseverantes. Nos va a hacer, hermano, gente, hermano, con un carácter cristiano. A su nombre. La paciencia es constancia, paciencia es perseverancia. A su nombre. ¿Qué dice en Primera de Pedro? Aleluya. Ahí adelantito, Primera de Pedro, capítulo 1. Del 5 al 7, dice de esta manera: dice que sois guardados por el poder de Dios. Miren, somos guardados por el poder de Dios en medio de la prueba. Amén. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros nos alegramos, hermanos, de la gloria que viene. Tenemos que alegrarnos, hermanos, de la gloria que todavía no hemos visto, o sea, que vamos a ver el rostro de Dios, que vamos a estar delante de su presencia. Eso debe de alegrarnos en medio de la prueba. Eso debe ser un motivo. Que aunque estamos pasando por lucha, por necesidad, por prueba, pero hay una gloria, hermano, que está por manifestarse. Y es, hermano, que vamos a llegar a la presencia de Dios con su ayuda. A su nombre. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A su nombre. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Israel, le dijo el Señor a su pueblo: yo te metí en el desierto por 40 años. ¿Sí? Para probar vuestro corazón, les dijo. Para ver si en medio del desierto me ibas a servir. Pero tú no puedes decir nada, Israel, que te ha faltado algo. Dijo el Señor, ni siquiera vuestro calzado se ha desgastado en estos 40 años que tuvieron por el desierto. La prueba trae firmeza, crecimiento, seguridad. Amén. Firmeza, crecimiento, seguridad. Dios siempre tiene una intención. Y siempre va a ser una intención buena. A su nombre. Y sigue diciendo la palabra. Versículo 7 en 1 Pedro, capítulo 1, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjese la naturaleza de nuestra fe. ¿Cómo ve Dios nuestra fe? La fe, hermano, aquí que está madurando, que está creciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo la ve Dios? Esa fe que está siendo sometida a prueba, hermano, dice que es mucho más preciosa que el oro. Es valiosa delante de los ojos de Dios. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. A su nombre. Y que esta fe, hermanos, se añade en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros sabemos que es la fe, porque lo leemos a cada rato ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Sí? A su nombre. Dice que el que busca a Dios es necesario, que debe de creer que hay un Dios. Y que Dios, dice ahí en Hebreos, es galardonador de aquellos que le buscan. Que al final, hermano, que al final del proceso, que al final, hermano, de la batalla, hermano, Dios, hermano, va a galardonar esa fe. Esa fe inquebrantable, hermano, esa fe, hermano, que permanece independientemente de las circunstancias de un lado y de otro, de atrás y de adelante, no importa las circunstancias, sino que Dios, hermano, va, dice, es galardonador. Galardonador. ¿Qué es galardonador? Que Dios, hermano, a final de cuentas va a premiar. Sí, a su nombre. Entonces vale la pena, hermano, mantenernos firmes en la tormenta, en la batalla, en la prueba, en la lucha. Mantenernos fieles, hermano, a su nombre. Dice, aleluya. Ahí en el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto a Jesucristo. Ahí está lo que es la fe. No lo hemos visto, mas le amamos. A su nombre, en quien creyendo, aunque no le veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. A su nombre, gloria. Regresamos a Santiago. Aleluya. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este gozo, hermano, aún en medio de lo que estemos pasando, Dios nos lo hace entender, hermano, porque Jesucristo lo vivió. Tenemos el ejemplo máximo en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Porque Jesucristo, hermano, aún lo que padeció, aún lo que vivió, hermano, el rechazo de toda una nación completa, el rechazo de los líderes espirituales, ¿verdad? El aborrecimiento del gobierno que estaba en ese tiempo, hermano, lo mismo de Roma. ¿Sí? El sufrimiento, el castigo, la crucifixión, todo, hermano. Tenemos el ejemplo máximo, hermano, del sufrimiento. Y que al final de cuentas dice la Biblia en el libro de Hebreos que Jesús, hermano, Él fue e hizo el sacrificio, hermano, con gozo, porque sabía, hermano, sabía que necesitábamos esa redención usted y yo. A su nombre. Y lo hizo. A su nombre. Y como le digo, a veces llegan las pruebas, a veces llegan las luchas de diferentes direcciones. Y a veces, hermano, una tras otra. A su nombre. Pero eso no quiere decir que Dios no esté en medio del asunto. O sea, eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. A su nombre. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas. No una, muchas, dice la palabra. Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tenemos una lucha constante, hermano. Hemos sido llamados a ser soldados. Amén. Y un soldado en servicio, hermano, no tiene vacaciones. A su nombre. Entonces usted y yo, hermano, tenemos una lucha constante, ¿verdad? Y bien dice la palabra, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Pero también sabemos, hermano, usted y yo entendemos quién es nuestro Dios, quién es el que nos sostiene, quién es el que está al lado nuestro, quién es el que nos va, hermano, a ayudar a terminar este proceso victorioso. A su nombre. Sabemos de quién viene la fortaleza en esos momentos difíciles.
aún en medio de la enfermedad. A su nombre. La prueba de nuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Y paciencia es constancia. Paciencia es perseverancia. Nos hace más constantes, nos hace más perseverantes. Por eso va moldeando, hermano, la lucha, las pruebas moldean nuestro carácter. A su nombre. Si somos impacientes, el Señor nos ayuda a ser pacientes. Si no somos perseverantes, Dios nos enseña a ser perseverantes. Si no sabemos esperar, Dios nos enseña a esperar en Él. Si somos de carácter arrebatado, Dios nos enseña a ser templados. Si somos de carácter iracundo, Dios, hermano, nos quita la ira, nos va ayudando para vencer todo eso. A su nombre. La palabra prueba viene del griego peirasmos. Y peirasmo se refiere tanto a los conflictos internos como a los conflictos externos. A su nombre. Porque tenemos una lucha, hermano, no solamente, hermano, con lo de afuera, ¿verdad? El mundo, las tentaciones, todo lo que viene de fuera, el enemigo. Pero también, hermano, a veces, hermano, nuestra lucha se centra en nuestro propio corazón. ¿Sí? A su nombre. Ahorita vamos a estar viendo un poco de eso. Entonces, estamos viendo, hermano, el Señor dice una experiencia paradójica. Nomás recordemos esto, hermano, que esta lucha, esta prueba, no se da así nada más por darse, sino que, hermano, Dios siempre tiene un propósito, y el propósito es que Dios es que crezcamos, que seamos edificados. Amén. Tiene Dios siempre un propósito, hermano, constructivo. A su nombre. ¿Sí? Y que, hermano, que seamos formados, hermano, en el carácter, ahora sí como dice la Escritura, en el carácter de Jesucristo. ¿Sí? A su nombre. Por eso nuestro carácter, hermano, tenemos que luchar y pelear y someterlo. Someterlo a Dios. Someterlo a Jesucristo. Porque dice la Biblia que Él aún se negó a sí mismo. Y se hizo obediente desde hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Aleluya. A su nombre. El inciso B dice una experiencia de bendición. ¿Dice amén? Una experiencia de bendición. Estamos viendo el tema, las pruebas de la experiencia cristiana. Una experiencia de bendición. En el punto, versículo número 4. Voy a pedir a nuestro hermano Juan, si nos lo lee en voz alta, el versículo 4, y nos hace un comentario de este versículo. Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Simplemente uno que el productor debe de haber un desarrollo para crecimiento. Entonces tenemos que llegar desde aquí a completarse, ¿no? Ayer tú sabes, la Biblia, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. El primer propósito que Dios cumple en cada uno de nosotros es la santificación. Un proceso de santificación hasta llegar a la madurez, ¿verdad? Para no ser niño. Entonces, a ver si para que seáis perfectos. Yo veo un proceso, por
Sí, amén. No se puede despegar el sufrimiento en este proceso. Es parte de esa visión cristiana, ¿verdad? Como ese tipo de la cuestión. Así debemos de visualizar nosotros, porque así lo utiliza también Dios. Que el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana y tiene sus beneficios espirituales siempre y cuando demos lugar a la fe, a la paciencia, virtud de las cosas que estamos hablando en este pasaje. Esto es lo que yo veo. Sí, amén. Así lo enseña Dios y así lo tenemos que acatar como. Amén. Amén, hermano, gracias. Dice, más la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Porque Dios nos quiere completos y cabales. Eso significa ser íntegro. A su nombre. Eso significa, hermano, Dios, hermano, tiene en mente que tengamos un carácter cristiano íntegro. Que no nos falte nada. Recuerda aquella palabra donde le dice el Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Que estaba diciendo, porque estoy pidiendo constantemente por ti para que en el momento de la prueba no te falte fe. Porque Jesucristo sabía que iban a ser zarandeados, que Pedro iba a ser zarandeado. Pero, hermano, tenemos un intercesor fiel que se llama Jesucristo, que en ese tiempo, en esos momentos, hermano, de lucha, de necesidad, de prueba, hermano, ahí está su mano extendida para ayudarnos a salir, hermano, victoriosos de esa prueba, de esa lucha. De eso consta la fidelidad de Dios. Que Dios no cambia, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. A su nombre. Entonces, como dice nuestro hermano, vemos, hermano, que el andar de cristiano es un proceso, ¿verdad? El crecimiento espiritual no se da de la noche a la mañana. Hoy recibo a Jesucristo y ya mañana estoy sirviendo. No es así. Jesús. Hoy recibo a Jesús y mañana ya tengo un ministerio. Sino que hay un proceso de crecimiento, de madurez en el Señor, ¿verdad? Y ahí está el papel que juega la lucha, la prueba, la batalla, ¿verdad? A su nombre. Por eso dice, más tenga la paciencia en su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. O sea, íntegros. Integridad, esa perfección que significa integridad, no una perfección cuando pensamos en la perfección de Dios, no, sino cabales, íntegros, con un carácter íntegro y sin que os falte cosa alguna. A su nombre. Este predicador, Charles Spurgeon, un gran predicador, dijo estas palabras: la mayoría de las grandes verdades de Dios tienen que ser aprendidas por medio de la prueba. Deben ser marcadas a fuego en nosotros, fíjese, marcadas a fuego en nosotros por el acero al rojo de las aflicciones. De otro modo, no las recibiríamos verdaderamente. A su nombre. ¿Qué forma de decir? ¿Verdad? Dice, pruebas deben ser marcadas a fuego en nosotros por el acero al rojo de las aflicciones. O sea, al rojo vivo de las aflicciones. Porque hay quienes piensan, hermano, que no debemos de sufrir, que no fuimos llamados, hermano, a padecer necesidad ni nada de eso. Por eso ahora hay doctrinas y corrientes, ¿verdad?, que enseñan que el hombre tiene que satisfacerse a sí mismo, que tiene todo el derecho a satisfacerse a sí mismo, ¿verdad? A su nombre. Que tiene derecho, hermano, a grandes riquezas, que tiene derecho a grandes jugosas ganancias, a carros del año, a casas de lo mejor, que somos hijos de Dios y que no podemos sufrir, por tanto, a su nombre.
Y eso, hermano, cae, hermano, del hedonismo, que es la satisfacción del hombre de sí mismo. Eso significa hedonismo. Que el hombre se satisface su placer personal, humano, a sí mismo. Pero nosotros fuimos llamados, ¿qué? A satisfacer a Dios. Fuimos llamados a servir a Dios. Y si Jesucristo, hermano, sufrió en esta tierra y fue afligido, nosotros también vamos a pasar por tiempos de aflicción. A su nombre. Pero mire, hermano, pero si Jesucristo, hermano, en medio de su aflicción, aún en medio de la crucifixión, su Padre no le abandonó, tampoco a nosotros. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Esta paciencia que Dios quiere formar en nosotros, hermanos, no es algo así nada más. No es una paciencia, dice el comentarista, sumisa, derrotista o conformista, ¿no? Sino es una perseverancia, hermanos. Que Dios nos enseña, nos va enseñando a que hagamos frente a la lucha, a la adversidad de una manera activa. ¿Cómo? Tomándonos, hermano, de sus promesas, parados sobre la roca, creyendo, hermano, con nuestra fe firme en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Haciendo frente, hermano, a la adversidad, a su nombre. A una, hermano, paciencia, como le digo, activa, a una paciencia, hermano, militante que va hacia el frente, pues. ¿Sí? Y que, hermano, sabe, hermano, ver estas luchas, esta adversidad, hermano, como una oportunidad, hermano, para crecer en el Evangelio. Amén. Para crecer, para que crezcamos, para que avancemos. Sí, a su nombre. Pero a veces nos es difícil, humanamente a veces nos es difícil, hermano, por la lucha en la que estamos pasando, por la necesidad, por la prueba, y a veces no logramos ver, hermano, los propósitos de Dios hacia el frente. Y a veces, hermano, estamos ahí encerrados en nosotros mismos, como cuando, hermano, Elías estaba allá metido, hermano, en aquella gruta. Y no es hasta cuando llega la voz de Dios y le dice: ¿qué haces aquí tú? Santo. ¿Qué haces, Elías, aquí tú? O sea, hay mucho que hacer, tienes un llamado, tienes un llamamiento. ¿Qué haces metido aquí en la cueva? A su nombre. Porque también hay periodos y tiempos de prueba, ¿verdad, hermano? Hay tiempos y periodos. Para todo hay tiempo, dice la palabra. Amén. A su nombre. Tiempos de guerra, dice ahí mismo, y tiempos de paz. Dijo Salomón, ¿verdad? Hay tiempos de guerra, también hay tiempos de paz. También hay tiempos de reposo en el Señor, tiempo de descanso en Él, ¿verdad? Tiempo, hermano, donde podemos descansar, ¿verdad? Nuestra cabeza, reposar en Él. Sí, a su nombre. Pero cuando estén en esos momentos de lucha, de prueba, de batalla, Dios quiere, hermano, que sepamos, hermano, confiar en Él. A su nombre. Estamos viendo el versículo 4, que dice entonces que la paciencia tenga su obra completa. ¿Completa para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Sí? A su nombre. Entonces las pruebas, hermano y hermana, proporcionan, hermano, una experiencia de madurez. ¿Sí? A su nombre. Un árbol, a veces, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Los niños plantan un árbol y quieren que ellos quisieran, y al día siguiente van y lo ven a ver si ya creció. O lo plantan y luego un día y luego a la tarde van a ver si ya creció. Pero no es así. Sino que tiene que pasar tiempo, ¿verdad? Crecimiento, tiene que haber madurez. Esa planta tiene que ser abonada, necesita agua, necesita luz, necesita cuidados.
¿Y de qué nos hablas esto? ¿De qué nos habla esto? De un proceso. ¿Sí? No recuerdo ahorita en qué selva, una de las selvas, no sé si Juan se acuerda, existen, o en un bosque, los árboles más altos, hermano, que hay en el mundo, que tienen cientos de años, 120 años, 150 años, y ahí están esos árboles. Para llegar a esa estatura tuvieron que pasar, hermano, por todo un proceso. A su nombre. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que para Jesucristo. ¿Sí? A su nombre. Hay etapas, pues, en el crecimiento hasta alcanzar, hermano, la estatura, lo que Dios quiere, hermano, ese carácter cristiano de acuerdo a la palabra. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Yo le voy a mostrar, le dijo el Señor cuando Saulo se convirtió, yo voy a mostrarle cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Aleluya. Hablándose al recién convertido Pablo, que era Saulo de Tarso. Le voy a mostrar, santo Dios, qué palabra tan tremenda se siente aquí, ¿verdad? Le voy a mostrar cuánto le hace falta sufrir por causa de mi nombre. Alabanzas al Señor. Y hay quienes no quieren sufrir, quienes hacen a un lado el sufrimiento, la aflicción. ¿Sí? Ahí está la iglesia esa que comentamos mucho, la de para sufrir. A su nombre. Punto número 2. Las pruebas de los propósitos de Dios. A su nombre, gloria. Los antiguos herreros le agarraban, vamos a decir, un trozo de fierro. ¿Y qué hacían? Lo sometían en el fuego. ¿Sí? Forzosamente tenían que estar al fuego hasta ponerse al rojo vivo. ¿Dice amén? Y ahí no terminaba, hermano, la labor del herrero. ¿Qué se hicieron, hermano Lourdes? Martillo. Los marrazos. ¿Verdad? A su nombre. Hasta, hermano, hasta darle la forma que el herrero quería darle. Hasta que esa pieza, mi hermano, cumpliera la función para la cual, hermano, estaba siendo moldeada y hecha. A su nombre. Y ahí estaba, hermano, hasta darle, dicen ellos, hasta ese quiero darle temple, darle templanza. ¿Sí? Así, hermano, eso es figura de nuestro carácter. Amén. A su nombre. Y ahí, hermano, ahí se perdían muchas cosas, ¿verdad? Que no servían, hermano, para los propósitos de ese, vamos a decir así, de ese fierro o de lo que fuera, de esa figura o lo que fuera. Ahí se perdían muchas cosas. ¿Sí? Y se le daba entonces la forma, la figura que el herrero tenía en mente, el diseño, a su nombre. Usted y yo somos vasijas en la mano del alfarero. Aleluya. Sí. Y Dios, hermano, está a su vida, a mi vida, dándole una forma de acuerdo a su plan, de acuerdo a su visión, ¿verdad? A su nombre. Y a veces es doloroso porque entonces, hermano, imagínense la prueba comparada con un, vamos a decir en este caso, con un fierro, hermano, que está siendo metido al horno para ponerse el horno vivo. Entonces a veces a veces va a ser doloroso ese proceso. Sí, a su nombre. Pero al herrero, hermano, no se le va nada de las manos. Ni usted ni yo vamos a caer de las manos de él, porque estamos en sus manos. Aleluya. A su nombre. Nada. Jesucristo dijo, nada los arrebatará de mi mano. Y ahí mismo dice, nada nos
de mi Padre. A su nombre. Doble seguridad. Y puedo decir triple seguridad, porque estamos en la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Entonces, las pruebas de los propósitos de Dios. Inciso dice, conociendo la voluntad de Dios. Amén. Versículo 5. Hermana Lourdes. Amén. Algunos de vosotros tienen falta de sabiduría, pidan a Dios, manda todo abundantemente y reproches, y será dado. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Dice que el Juan da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Señor, ¿es tu voluntad que yo sea sabio? Ni para qué preguntar. Aquí dice. ¿Es tu voluntad que yo sea sabio, hermano, para hacer esto? Dios, perdón, que yo sea sabio para hacer esto, para hacer aquello, que yo, es tu voluntad que yo sea sabio para andar, caminar en la vida cristiana, para avanzar. Sí, dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es la voluntad de Dios que pidamos sabiduría. Dios se agradó de Salomón. Porque Salomón sabía, hermano, que Israel, hermano, era una nación difícil. ¿Verdad que sí? No tenía muy buenos antecedentes la nación de Israel y Salomón sabía. Entonces, que le pidió sabiduría a Dios, de rodillas, hermano, lea ahí en casa, hermano, esa oración, leámosla en casa. De rodillas, hermano, ahí estaba, hermano, en el templo de Dios. Le dijo, Dios, dame sabiduría para poder gobernar a esta nación tan grande. Y Dios se agradó de ello. ¿Verdad que sí? Dios le dijo que le dio sabiduría y abundante. Y vea, y se agradó Dios porque no le pidió, hermano, bienes materiales, bienes de esta tierra. No le pidió fama, no le pidió riquezas. Sino que, hermano, en el corazón de Salomón, hermano, había una necesidad de bienes espirituales, no de bienes materiales de esta tierra. Bendiciones espirituales. Eso debe de existir también en nosotros, hermano. Ese anhelo de lo espiritual. Y si nos falta sabiduría, por ejemplo, la sabiduría, dice ahí, pidámosla a su nombre. Se requerirá de la sabiduría de Dios, se requiere de la sabiduría de Dios. Por allá en Proverbios dice, la que con sabiduría, conciencia, ¿verdad?, se va a llenar la casa. Y con sabiduría y conciencia se va a hacer la guerra, se va a hacer la batalla. Así dice en Proverbios. Que nuestra recámara la llenemos de ciencia, de sabiduría de Dios. A su nombre. Porque aún, hermano, para el andar cristiano, ¿verdad?, requerimos, hermano, de la sabiduría de Dios. No es lo mismo conocimiento. Una cosa es conocimiento, ¿verdad, hermana pastora? Y otra cosa es sabiduría. ¿Sí? Requerimos el conocimiento, sí. Pero en la sabiduría, hermano, está la aplicación, hermano, de ese conocimiento con la ayuda de Dios. Con la dirección del Espíritu Santo. Porque hay quienes tienen mucho conocimiento, hermano, pero no hay sabiduría delante de Dios. Allá afuera, hermano, está lleno de eruditos, gente estudiosa, hermano, pero muchas veces hasta con doctrinas torcidas. Gente, hermano, que estudió, que tiene doctorado en teología, que tiene doctorado, hermano, en divinidades, que tiene, hermano, altos rangos, hermano, en las diferentes disciplinas. ¿Verdad? Pero que no hay, hermano, una sabiduría en la aplicación de ese conocimiento. A su nombre.
Por eso aquí no confundamos sabiduría con conocimiento, ¿verdad? Es que bueno. No, sabiduría de Dios. ¿Sí? A su nombre. Entonces dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala. Por eso allá en Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. ¿Dice amén? Pero pedid. Gloria al nombre del Señor. Ningún conocimiento, hermano, de esta tierra, ningún conocimiento de ninguna disciplina, hermano, aleluya, se compara con la sabiduría divina. ¿Dice amén? Porque la sabiduría de Dios es mucho más alta, hermano, que cualquier conocimiento de esta tierra. ¿Sí? Oh, dijo Pablo, cuán insondables e inescrutables son tus pensamientos, oh Dios. A su nombre. Así, hermano, la sabiduría, hermano, hace que sea posible en usted y en mí una vida, hermano, con madurez. Fíjese, ahí está la relación de las pruebas con la sabiduría. Dios quiere que en medio de la prueba caminemos y avancemos con sabiduría de Dios, aplicando, hermano, su palabra, entendiendo, hermano, los propósitos de Dios, a su nombre. Entonces la sabiduría, hermano, hace factible una vida con madurez, con templanza, con buen juicio, en medio, hermano, de lo que estemos viviendo. A su nombre. Saber, hermano, entender, saber manejar, hermano, las situaciones difíciles, las luchas, los conflictos. Gloria al nombre del Señor. Porque Cristo, hermano, en medio, hermano, de todo el sufrimiento, el Señor, vea, es un ejemplo para nosotros. Yo, hermano, cada vez que llego a los últimos capítulos del Evangelio, me gusta leer tanto cuando el Señor Jesucristo se enfrenta, hermano, ante los gobernantes de aquel tiempo, ante Herodes, ante Pilato, y veo el carácter de Jesucristo y digo, Señor, cuánto me falta, aleluya. Santo es el nombre del Señor, que dice que no abrió su boca. El Señor Jesucristo, hermano, no fue un hombre que contestó, que contendió contra la autoridad. No contendió contra la autoridad. Y hermano, y aunque él injustamente estaba siendo procesado, estaba siendo señalado, aleluya, no contendió con ellos. Sí habló con la verdad, cuando tuvo que hablar con la verdad. Pero el Señor Jesucristo no estaba ahí enfrente, hermano, de la autoridad, defendiéndose, diciendo, es que esto es injusto, es que yo no hice nada, es que yo soy inocente. No. Y esto me lo aplico a mí mismo y a veces digo, Dios mío, es que a veces uno se escuda, a veces uno se justifica a sí mismo, ¿verdad? Es que mi carácter es por así, por esto, es que mi carácter es así, por no. A su nombre. Ahí está el ejemplo del maestro. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? Que Él da sabiduría y da a todos. O sea, aquí vemos que Dios no hace excepción de personas. Dice amén, ¿verdad? No hace excepción de personas, a todos abundantemente y sin reproche y desagradable. Yo digo, hermano, que aún hasta los niños Dios los hace sabios. Jesucristo era un jovencito, un niñito de 12 años y andaba en el templo. Dice la Biblia que, hermano, hablando allá con los rabinos, allá hablando con los sacerdotes, y se maravillaban de ver la sabiduría que tenían.
por sí mismo, Amén. diferente a lo que Dios enseña. ¿Cuál es la fuente, verdad? La fuente de la sabiduría humana pues son los hombres mismos, pero la fuente de la sabiduría de Dios viene de arriba. ¿Sí? A su nombre. Por eso aquellos hombres se sorprendían, hermano, de ver la sabiduría del Señor Jesucristo cuando era niño. ¿Cómo habla? Pero mira cómo habla. Y ya cuando adulto, cuando inició su ministerio, ¿verdad? ¿Cómo si este hombre es el hijo del carpintero? A su nombre. ¿Sí? Pablo dice, porque nosotros no hablamos sabiduría de este mundo. No hablamos sabiduría de este mundo, hablando del Evangelio. No, sino la sabiduría que estaba oculta, dice que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado por su amor y su misericordia. A su nombre. Ahí hay un hombre, le trae a mi esposa, acaban de hacer una película de las más reconocidas de Hollywood ahorita, de Stephen Hawking. No sé si has escuchado de ese personaje. Ese hombre es un sabio, terrenalmente hablando, mundanalmente hablando. Es un conocedor, hermano, de muchas disciplinas científicas. Sin embargo, está en silla de ruedas, no se puede ni mover, tiene una enfermedad degenerativa. Y tiene doctorados, y tiene licenciaturas, tiene maestrías, tiene todo lo que usted quiera académicamente hablando. Sin embargo, es ateo y está en silla de ruedas. Y por cierto, van a sacar ya su película, a su nombre. ¿Y de qué sirve entonces todo ese conocimiento, hermano? Si ese conocimiento al hombre a veces lo aleja de